eficaces. Es significativo tenerlos cuantificados, ¿de qué manera, no? Y los acuerdos, ¿sirven de algo los acuerdos si después no se llevan a la práctica? ¿De qué sirve decir, tenemos firmado no sé cuántos acuerdos y después no los estamos llevando a la realidad? Es lo que decía Paulino. Desgraciadamente no hemos conseguido que este proceso fuera vinculante. Ojalá hubiéramos conseguido que este proceso fuera vinculante, ¿no? Porque en cuántos procesos no nos hacen participar para marear la perdiz, ¿no? Que también estamos ya un poquito, nos desespera, aunque siempre está bien aprender a participar. O sea, y aprender a participar se aprende participando. Pero es necesario darle una vuelta más, ¿no? Y si no se cumplen, ¿qué hacemos con esos acuerdos? ¿Se está atendiendo a que las medidas puedan ser replicables en todos los territorios? ¿A que tengan accesibilidad universal las medidas que se están teniendo? ¿Estamos cayendo en el tecnoentusiasmo? ¿Estamos limitándonos solo a medidas que solo atienden a las soluciones tecnológicas? ¿Se está contribuyendo a relocalizar la economía o seguimos manteniendo una economía global? ¿Qué alternativas se nos ocurren para reducir la dependencia tecnológica, la dependencia motorizada o la dependencia consumista a la hora de relacionarnos las unas con las otras? En fin, eso era lo que yo quería de alguna manera inocular, y el entusiasmo, porque me parece que puede ser muy chulo, muy interesante el trabajo que tenéis, que trabajar con Antonio Moreno que es mi hermano, me vaya a perdonar. Es un placer que trabajar con Javi y con Andrés, que Andrés es mi primo, no mi hermano, pero Javi es mi hermano también. De verdad que es un placer, porque son gente que llevan toda la vida trabajando en esto y que aprovechéis. Y que si os hace falta empaparos los vídeos, disfrutad, porque disfrutad de Yayo, disfrutad de Marta, disfrutad de Luis. Eso es maravilla, ¿sabes? Que aprendamos, que sepamos, que tengamos los ojos abiertos, que no nos la cuelen, que nos la cuelan muy fácil. Que vino el Algore vendiéndonos el cambio climático y después las soluciones que nos daban eran totalmente individuales y tecnológicas. Y así no vamos a cambiar nada. O sea, que ya que estamos, que sepamos que o nos juntamos y damos soluciones colectivas o no vamos a ningún lado. Y con esto yo ya me callo porque me está subiendo la fiebre del puritito entusiasmo. Y nada, muchas gracias, le doy paso a mi amiga Marta. Ahí voy a hacer un pequeño paréntesis, perdón. Perdón. Ana, muchas gracias. Se me había olvidado, bueno, ya he recuperado la persona que nos faltaba, Cristina Alonso, para matarme, porque además forma parte de este proyecto, perdón. Se me había olvidado decir que estamos grabando la sesión, ¿vale? Perdón, infinita, porque además lo he empezado a grabar a la mitad, Ana, la mitad no se ha grabado, lo siento. Simplemente por si alguien de repente no quiere aparecer en cámara, que sepa que estamos grabando la sesión para después poder ponerla, ¿vale? Y lo siento, era esa pequeña introducción antes de continuar porque se me iba a pasar esas dos cosas. Ahora escribo lo del correo en el chat. Marta, adelante ahora sí. Nada, es que me encanta que estemos entrando ya tan a saco con Ana, con la que además no puedo estar más de acuerdo. Es que todo lo que dices, sí, como han comentado por aquí, que ha comentado Alicia, es un placer escucharte y que nos insufles toda esta energía y todas estas preguntas que son las que se harán a lo largo del curso y nos deberíamos hacer siempre para tantas cosas, ¿no? Yo me llamo Marta Bordons y soy integrante del movimiento Fridays for Future, o Juventud por el Clima aquí en España. No sé si lo conoceréis, si podéis poner un emoticono, quien lo conozca o quien haya participado en alguna movilización a lo largo de estos 3 años que llevamos ya. Ole, porque comenzamos con el 15 de marzo de 2020, si mal no 2019, el año de oro. Ese fue un gran año de la movilización en la primavera climática, ¿no? Que se llamó, que también apareció el movimiento de Extinction Rebellion. Yo también he participado en Extinction Rebellion y en un colectivo local que se llama Salmorejo Rebelde. Hasta el día de hoy también continuamos ahí bueno, estos dos movimientos persiguen realmente eso, la justicia climática y ecosocial, que creo que todo el mundo aquí, si hemos llegado a encontrarnos en este espacio, será porque estamos dirigidas hacia ella, ¿no? Entonces, Fridays for Future trabajamos sobre todo desde las manifestaciones, las huelgas climáticas como
probablemente conocéis por esto de Greta Thunberg, ¿no? Que comenzó a hacer las huelgas climáticas, entonces está muy vinculada con el tema de los centros educativos, tanto colegios, principalmente institutos y universidades, ¿no? Por la franja de edad de la que suelen participar las integrantes, aunque por supuesto es un movimiento totalmente abierto y demás. Y luego de Salmorejo Rebelde y desde Extinction Rebellion se fomenta más las acciones de la desobediencia civil no violenta, de la que también si tenéis dudas o si conocéis o no conocéis, pues podemos hablar un poquito más. Yo la verdad es que soy partidaria de la incidencia y de la presión a todos los niveles. Creo que es vital que existan diferentes colectivos y organizaciones que se enfoquen en diferentes, a lo mejor, planos, pero que todas estemos remando en la misma dirección. Entonces, de ahí que haya organizaciones que se enfocan en la incidencia política y se reúnen con los ayuntamientos y con los políticos. Y yo lo he intentado y a mí eso me he dado cuenta de que no me funciona. Yo me frustro, me estreso, como dice Ana, siento que a veces están haciéndome perder el tiempo a mí y a tantas otras personas, sin ni siquiera pagar, ¿no? Como a ver, que ellos sí están cobrando, pero nosotras no, ¿no? Entonces es como, a mí ese camino pues no me funciona tan bien, pero es tan necesario que haya otras organizaciones que lo hagan, que es maravilloso, ¿no? Y por otro lado, yo soy más, o desde que comencé con el activismo colectivo, no personal, ¿no? Obviamente yo cuando me acerqué al mundo de la crisis climática y empecé a enterarme y a informarme y a concienciarme, lo primero que hice fueron cambios personales en mi vida, pero luego conocí el poder de lo colectivo y ahí es cuando me vinculé con diferentes colectivos, organizaciones, coordinaciones y plataformas a nivel regional, estatal, internacional, sobre todo de la mano de Rebelión por el Clima, que tampoco sé si lo conoceréis, pero por ahí me muevo un poquito. Y eso, poniendo el cuerpo en la calle, en la divulgación, en la concienciación, en charlas, en encuentros, compartiendo, aprendiendo, formándonos. Y en general, porque eso, preguntaba a Paulino que hiciésemos en esta presentación, hablar un poco de cómo estamos vinculadas a este proyecto y bueno, en parte es eso, porque que yo soy una estudiante de la Universidad Pablo de Olavide, también por presentarme más personalmente, y ya haciendo mi doctorado, pero también sigo vinculada con esta universidad, de la que también participé activamente en un proyecto para que se aprobara en el claustro esta declaración de emergencia climática y que eso viniera acompañado con ciertas medidas. Esto también fue un proceso largo del que os puedo contar más, en el que participamos tanto Fridays for Future como una asociación ecologista de la UPO que se llama Piensa UPO, y con instituciones dentro de la universidad como son CEI Cambio, que siempre han sido nuestras aliadas dentro de la uni, y en colaboración también con profesorado, con funcionariado. Y creo que así es como lo que comentaba también Ana, ¿no? Que parte de diferentes perspectivas y no simplemente que desde arriba, desde el rectorado de la universidad se plantea una idea sin ni siquiera que haya una consulta por parte del resto de la comunidad universitaria, simplemente se aplique, se saque una nota de prensa diciendo pues la universidad va a hacer esto y para la sostenibilidad, para lo que sea, pero no ha pasado por otros filtros, no ha pasado por otras evaluaciones y no se han escuchado otras opiniones. Entonces, creo que eso le quita mucha riqueza a la apropiación, ¿no? Puede ser una buena acción, o puede ser con la mejor intención de esto, pero creo que le falta mucho de esa base. Y creo que aquí me da esperanza que este curso exista porque sí que veo que tiene sentido, porque está ese diagnóstico y esa planificación científica y aparte está recogiendo diferentes voces, diferentes lugares en Andalucía y que se puedan replicar en diferentes universidades, que esté aplicado a un contexto concreto. Y bueno, sí, entonces, Ana también lo decía, las universidades son entes públicos y también son herramientas clave para la lucha activa contra la crisis climática. Son centros transformadores que pueden aportar mucho en esta lucha. Literalmente pueden participar en la absorción de CO2 o en evitar que se siga emitiendo CO2, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en ellas también. Eso, siempre que sintamos que son parte de nuestro campo de actuación, y yo creo que pueden serlo, que para cualquier persona lo puede ser. Además, las universidades deberían ser altavoces tanto de la comunidad científica como de la demanda de las futuras generaciones, ¿no? Yo siempre digo que qué sentido tiene que las universidades nos estén preparando para un futuro, ¿no? Formándonos y técnicamente pero ¿para qué clase de futuro nos están preparando si a lo mejor mi carrera, mi formación no puede tener sentido
dentro de 20 años o de 30 o cuando el colapso esté todavía más acentuado, ¿no? en nuestro territorio o en general en el planeta, en las diferentes partes del planeta. Entonces, siento que aquí la universidad tiene una gran responsabilidad, que no vale que se limpien las manos y digan, te hemos formado académicamente, ya estás preparada para el mundo, ¿no? No estamos preparadas para la clase de mundo que se nos viene encima si la crisis climática continúa desarrollándose, y desgraciadamente esto es así, por muchas COPs y muchas cumbres del clima y muchas reuniones que tienen los dirigentes políticos, seguimos en que la crisis climática avanzando a un ritmo desmesurado. Entonces, pues eso, yo creo que os invito también a todas las personas que participáis en la universidad y a las que no, de aprovechar los espacios que también nos dan. Hay veces que existen diferentes canales a los que podemos participar, y muchas veces, incluso yo como estudiante, hasta que no llegue a mi último año, no me planteé el sentarme con el vicerrectorado de estudiantes y decir, oye, ¿qué se está haciendo en cuestión de crisis climática aquí en la universidad? Y al final, también conectando con otros profesores y profesoras interesadas, pude llegar allá y no fue tan complicado como pensaba que era. Entonces, también el proceso fue complicado y creo que luego podré tener tiempo para elaborar un poquito más, pero animaros en todos los planos a que os acerquéis a estos centros, también institutos, colegios, sobre todo cuando estas demandas estén más claras, aunque no tengan esta vinculación de parte del proyecto, pero cuando estas demandas existe una lista clara, a plantearlo y presionar para que se consiga. Y también ya existen a lo mejor, por ejemplo, consejos de estudiantes o sea, que ya pueden existir algunos lazos que nos hagan llegar. Yo lo traigo desde la honestidad para mí fue más sencillo y complicado al mismo tiempo de lo que yo pensaba. O sea, fue sencillo el acercarme y el ser escuchada, también viniendo de parte de un colectivo, etcétera, etcétera. Pero luego lo que fue difícil también comentaros es eso, el darme cuenta de que las universidades también funcionan a veces un poco como los ayuntamientos. Y también hay un tema de politiqueo que es complicado, y de presupuesto, y de promesas que te dicen que sí, pero luego no. Entonces, eso fue curiosa la experiencia. Y siempre voy a defender que la educación y el clima van absolutamente de la mano. Hay otros proyectos que se están haciendo también, acciones que se están planteando, y quería traeros que probablemente sucedan en otoño de este año, que se llama Ocupar las escuelas por el clima. Y estos también son movimientos y movilizaciones que se están planteando a nivel internacional para plantear que ya basta, ¿no? Y que desde el estudiantado, desde el profesorado, desde la comunidad universitaria, si hace falta, se tomarán espacios para... ya está. Eso, que se tomarán estos espacios para, por ejemplo, en este caso, para exigir el fin de los combustibles fósiles, ¿no? Que Ana nos hablaba de todas las consecuencias tan nefastas que tiene, ¿no? Que siga esa economía. Y que, por ejemplo, ocupar universidades o centros educativos es algo que se ha hecho históricamente en otros lugares, y que con diferentes reclamos estudiantiles. De nuevo, por los derechos estudiantiles, que son los derechos de toda la ciudadanía y de todo el planeta, si están enfocados en terminar con esta emergencia climática, y poner el foco ahí y visibilizar que esto no puede seguir sucediendo, porque por muchas declaraciones en la propia UPO la Pablo Olavide se declaró esta emergencia climática, y luego en eso quedó. Entonces, han pasado ya varios años, la pandemia ha estado por medio y ha hecho que todo se desinfle un poco, ¿no? Que esa energía con la que íbamos a lo mejor pues se diluyese, que no fuese imposible continuar con las reuniones, con la presión desde la universidad presencialmente, pero bueno, es necesario que sigamos eso, enfocadas en que no pueden decir que es una emergencia y luego no actuar como si es una emergencia. Es absolutamente absurdo, y es un mentirnos a toda la sociedad civil, ¿no? Entonces, y vendernos esas falsas soluciones, ese tecno-optimismo, ¿no? Del que habla también Ana, de que todo se va a solucionar. De hecho, a mí me pasó buscando esas medidas en el vicerrectorado, que frente a las medidas que nosotros podíamos plantear desde Fridays for Future,
nos decían, no, pero es que ya estamos, en vez de eso del bono de descuento de metro y autobús para venir al campus, ¿por qué no patinetes eléctricos? O sea, es como siempre enfocado a buscar soluciones que parezcan más innovadoras, más modernas, que le den como otra cara a la universidad, en plan de, no, ya no se lleva eso del transporte público, ¿por qué no patinetes eléctricos? Y que cada alumno tenga su patinete eléctrico y lo pueda recargar en el campus, súper cool, ahí con tu casquita y eso pues me daba lástima que estuviesen enfocados por ahí cuando hay tantas soluciones basadas en la naturaleza, cuando hay tantas soluciones también que son muy baratas y muy asequibles, o sea, porque también nos ponían la negativa del presupuesto, y es como, es que hay cosas que simplemente hay que tener un poco de voluntad y que ver en qué se enfoque, qué prioridades hay, ¿no? Porque una de las cosas que se aprobaron también en la Pablo de la Vide era convertir el tema de la sostenibilidad y de la lucha contra la crisis climática como un eje transversal para todas las políticas de gestión de la universidad. Y no creo que eso se haya traducido de casi ninguna manera. Entonces también ver que se aprueba, hacer ese seguimiento que planteaba Ana, que es tan importante, una evaluación de qué es lo que se ha dicho, estos acuerdos a los que se ha llegado y de qué manera se están traduciendo. Pero bueno, que no me voy a alargar más, porque esta era técnicamente la presentación, así que ya doy paso, lo siento, me he dejado llevar. Besito. Nada, no pasa nada. Las dos me habéis boicoteado el orden del día que tenía. Ya habéis roto ahí con todo lo que... ya de presentación os habéis ido así como... No, me encanta. Sí. Pensaba que esta era la introducción, la intervención. Ya no tengo más nada. No, era como... Primero nos presentamos las cuatro, ¿sabes? Para que todo el mundo sepa quién va a hablar. Y ya después habláis, pero vamos, no pasa nada. No pasa nada, ya pasaré yo notas así como... no, para nada. Alba, Inés, ¿quién quiere ahí continuar? Y ya os dejo el speech completo, o sea, ya no frenéis, hablad desde vuestra perspectiva. Bueno, entonces hablo yo, Alba. Venga, Inés. Bueno, yo soy Inés Fontiveros, vengo de Barrios por el Clima, que es un proyecto que lleva Ecologistas en Acción y subvencionado por el Ayuntamiento de Córdoba. Empezó ya hace muchos años y yo estoy como activista en el proyecto, como vecina, y porque es un proyecto que se lleva a cabo por la unidad más pequeña que es el barrio, ¿no? Entonces hay ahora mismo 8 barrios y creo que son ya 3 pueblos donde hay un grupo de vecinos y vecinas trabajando por la emergencia climática y por el clima. Yo participo en un colectivo que ya hace 6 años o 7 que puso en marcha un medio de comunicación colaborativo sin ánimo de lucro, donde tenemos un periódico digital que es paradigmamedia.org y una radio, Paradigma Radio. Lo digo por también el tema de la comunicación, que es un medio amigo y con el que se pueden difundir también muchas cosas, ¿no? Para que lo uséis. Y bueno, el proyecto Barrios por el Clima surge desde una asociación vecinal y en Valdeollero, con un proyecto muy pequeñito del ayuntamiento, y después ya se van sumando otras asociaciones vecinales, aunque también pueden ser personas a título individual. Entonces se trabaja colectivamente y yo creo que lo fundamental que ha logrado este proyecto es la sensibilización a gente que estaba ajena, ¿no?, a todo esto, y el conocer cuál es la realidad, ¿no?, de ahora mismo de nuestro planeta y qué podemos hacer en lo pequeño, ¿no? Porque muchas personas haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, ¿no? Entonces, pues desde lo más pequeño, que es cuántos alcorques hay vacíos, que faltan árboles para dar sombra y para que baje la temperatura en verano en los barrios, ¿no? Cambiar el suelo que no permea el agua por suelo permeable, ¿no? Hemos hecho mapeos de
de niños, de niñas y de mayores por los barrios, pues hacen falta fuentes para beber agua, hacen falta bancos, hacen falta árboles. Trabajamos mucho el tema del árbol. Hicimos un mapeo en toda la ciudad, todos los barrios que participan, donde en todos los alcorques que faltaban árboles, ¿no? Después se han hecho muchas actividades, que os la voy a decir, pues se ha participado en el Día de la Vecindad, se han puesto mesas informativas para incorporar a más personas y para sensibilizar. Se han hecho una evaluación de los paseos que se han realizado. Se ha participado también en talleres. ¿Quieres participar en el diseño de un barrio más habitable y sostenible? Por ejemplo. Entonces, esto está permitiendo que asociaciones, no solo vecinales, sino AMPA y asociaciones de mujeres estén participando y haciendo cositas pequeñitas en los barrios. Pero se está notando en los barrios, porque cuando hacemos las actividades, como dice Cristina Contreras, dice que nos ponemos las gafas verdes y ya cuando salimos a la calle tenemos otra mirada, ¿no? Yo creo que este proyecto está funcionando bien porque, aparte de las actividades, está creando también una colectividad más amplia, porque de vez en cuando todos los barrios nos reunimos, analizamos y pensamos qué actividades podemos hacer, ¿no? Una actividad de un barrio muy curiosa, se hicieron de papel continuo, se hicieron muñecos abrazando los árboles. La gente se quedaba fijando que el árbol es tan importante para que recoja ese CO2 que no queremos que se emita, ¿no? En nuestra ciudad necesitamos plantar muchos árboles y aunque el ayuntamiento dice que somos una de las ciudades con más arbolados, pero claro, cuenta con parques urbanos, como por ejemplo el de Levante o el del Patriarca, pero no, eso no son árboles urbanos. Y esa es nuestra estrategia barrio a barrio y también haciendo el trabajo colectivo y de participación. Normalmente cuando nos reunimos la primera vez, bueno, pues sensibilización y luego las propias personas, las propias vecinas y vecinos o de asociación de mujeres o de AMPA, pues aportan. Es una manera también de participar con tu propia opinión después de haber sido sensibilizada, ¿no?, en el asunto. Es un proyecto que ha tenido un premio de Diario Córdoba, fue seleccionada como un premio al medio ambiente y es un proyecto que se está extrapolando ya a otras ciudades, como en Cartagena y en otros pueblos también de la provincia, ¿no? Yo creo que puede ser un proyecto extrapolable a cualquier ciudad, a cualquier barrio. Y ya está, y esperemos que siga muy bien y cada vez se incorpora más gente. Y ahora este fin de semana, si no llueve, tenemos una actividad que es con el FIPO, pero para sensibilizar a los niños y las niñas, ¿no? Esperemos que no llueva y si no llueve estaremos en el entorno de la Calahorra, porque es una actividad aquí del Campo La Verdad, ¿vale? Que estoy hablando solo. Muchas gracias, Inés. Nada, ha presentado invitación a la Calahorra. Yo si estuviera en Córdoba estaría allí encantadísimo. Alba, cuéntanos, ahora es tu turno. Muchas gracias, Inés. De todas maneras vamos a seguir hablando, ¿sí? Bueno, buenas tardes. A ver, me presento. Bueno, lo primero, que me han encantado las intervenciones previas porque al final aterrizan lo que llevamos en la cabeza del qué hacer y el cómo hacer a lo concreto.
Yo soy Alba, activista, sobre todo activista ecofeminista y activista por la democratización de la energía y por el derecho a la energía. Y en esto llevo pues, unos cuantos años, así como enfocada haciendo cosas o dedicando la mayor parte de mi tiempo y energía y conocimiento a estos temas, pues desde 2010. Entonces, aquí, bueno, me presento porque creo que puede aportar ideas a la gente, sobre todo de organizaciones o de la universidad. Yo soy periodista y empecé por ahí, empecé haciendo materiales divulgativos que evidenciaran un poco la situación en la que estábamos, las diferentes crisis y también herramientas concretas que se pudieran divulgar, en este caso era de tecnologías apropiadas, soluciones tecnológicas sencillas para resolver necesidades básicas de agua y de energía, ¿vale? Y ahí me lié unos años y luego me sumé cuando se creó la plataforma por un nuevo modelo energético en 2013. Ahí nos reunimos gente digamos, del ecologismo, pero también del ecologismo práctico, gente de empresas de renovables, ante los recortes de las renovables del Partido Popular, que hizo así, metió la tijera y cambió el rumbo de la política energética del país de un día para otro. Y ahí como que nos supamos mucha gente a hacer campaña, a hacer activismo, reivindicando una transición energética urgente a las renovables, pero poniendo un modelo que implicara democratizar el sector, no fuera solo pasar a las renovables, sino que implicara a la ciudadanía en el tránsito, que implicara otro modelo de gobernanza y que pusiera en el centro el derecho a la energía. Y para eso, en esos años, todavía no se hablaba de pobreza energética. De hecho, las primeras campañas que se organizaron a nivel estatal fue de, pues eso, ahí estaba Ecologistas en Acción y había un montón de organizaciones, estaba Cruz Roja, un montón de gente y de organizaciones que nos pusimos a hacer campañas de abajo arriba y que empezamos a hacer movilizaciones en las plazas de los ayuntamientos de diferentes ciudades del país a la misma hora, en el mismo momento, ¿no? El último miércoles de cada mes. Y empezamos a juntarnos ahí con velas y con mantas el último miércoles de cada mes, ¿no? Sincronizamos una protesta a nivel estatal y, bueno, también había gente, tanto desde las organizaciones como personas que veníamos o somos periodistas, que teníamos contactos de periodistas y llamábamos para esas movilizaciones a los periodistas y ahí que conseguimos un poco visibilizar el tema. También era un momento en el que la pobreza energética estaba en aumento, ¿no? O sea, que era algo que había que visibilizar y gracias a la movilización y a la organización se consiguió meter en la agenda. Desde esa plataforma, bueno, se hicieron muchas cosas y una de las cosas que hicimos fueron 2 documentales sobre el problema energético y las alternativas en construcción, que se llama, bueno, realizamos en plural, pero que realicé concretamente con la cámara y la edición yo, que se llama Oligopoly 2, el imperio eléctrico contra todos y todas, y Oligopoly Off, empieza la revolución energética ciudadana. Y fueron materiales documentales en los que, bueno, pues veíamos cuál es el problema con el carbón, cuál es el problema con la electricidad, cuál es el problema con las nucleares, íbamos energía por energía y también cuál es el problema político, mediático y legal que hay alrededor de la energía, porque que la energía no sea un derecho y que sea un bien de mercado y que proteja a los que lo gestionan de manera oligopólica y que puedan entrar agentes nuevos mientras sigue aumentando la pobreza energética, este es un mal que viene en las leyes, quién ha hecho estas leyes y por qué hace esas leyes, ¿no? Entonces a eso nos dedicamos 2 o 3 años. Porque una cosa está clara, hay una crisis ambiental, una crisis social, una crisis institucional, pero para abordar estos problemas necesitamos analizar los temas concretos con datos y llegar a la gente con mensajes concretos también, ¿no? ¿Qué hay que cambiar? Porque hablamos de crisis energética y climática, pero esto lo abarca todo en realidad. Abarca el sistema alimentario, abarca el sistema de movilidad, abarca la vivienda, abarca todo lo que sostiene la vida. Entonces, planteemos el problema analizando todo ello como un problema global también, pero como un problema también de derecho de las personas a que sus necesidades básicas estén, digamos, satisfechas y a que no se especule. Primero satisfagamos las necesidades y luego ya vemos si da lugar al negocio o no, ¿no? Entonces, bueno, cuento lo de los documentales porque de ahí
recorrido vital fui a trabajar con un eurodiputado de los Verdes a ver políticas concretas a implementar que tenían que ver con clima y energía. Y un año más tarde llegaron las elecciones municipales. Los documentales los tuvimos listos y los movimos igual de la misma manera, de manera sincronizada en diferentes ciudades y pueblos de España. Los estrenamos a la vez, hicimos videoforums a la vez para que el tema energético climático estuviera en la mesa antes de las municipales, ¿no? Con ese mensaje de no queremos más puertas giratorias, queremos otro modelo, queremos un modelo renovable donde las renovables estén en manos de la gente y no estén en manos de las grandes empresas. Queremos que la energía sea un derecho, que es intolerable que a la gente le corte la luz porque no pueda pagarla. Y todo esto como que lo coordinamos con las campañas de las municipales desde la ciudadanía. Hubo partidos que se sumaron, pero este era un mensaje de plataformas ciudadanas y de organizaciones ecologistas que cruzaba al resto de partidos. Luego todos los partidos en campaña ese año fueron muy, muy, muy renovables. Luego unos no fueron más que otros, pero bueno, el trabajo se hizo. Y luego en 2015 empecé a trabajar con el Ayuntamiento de Cádiz como asesora de políticas energéticas municipales y ahí he estado hasta hace un mes. ¿Y qué hemos intentado? Pues esas cosas que decíamos que había que hacer, hacerlas en el ámbito municipal, ¿no? Llevar una política, claro, sabemos que no es solo cambiar las tecnologías, pero sí que la energía es un factor clave de la emergencia climática, o sea, que el modelo energético hay que cambiarlo y que pasa por, en mi opinión, y eso es lo que he intentado llevar a cabo en estos años, la reducción del consumo en primer lugar. Y eso empezando por reducir el derroche, identificar el derroche, concienciar del derroche, que derroche hay en todas partes, y una vez empezamos a sensibilizar y a formar, acortamos el derroche y vamos concienciando a la gente para que no solo sea lo que se derrocha, sino que necesitamos otro modelo que cambie nuestra manera de alimentarnos, de vestirnos, nuestro ocio, nuestra educación, nuestra vivienda. Y de dónde, bueno, cómo se produce lo que utilizamos y cómo se transporta. Entonces, concretamente, pues medidas de ahorro y eficiencia energética, empezando por lo más sencillo, lo que haríamos en nuestra casa. Mucha gente llega a la factura de la luz y ni la mira. Y no sabe lo que pone y no la entiende, ¿no? Y paga porque tiene que pagarla. Pues empezando por ahí, pero con los contratos municipales, ¿no? Se pagan más de 300 contratos. Lo primero que vimos es que el acceso a esos datos era complicado. Pues vamos a hacer una base de datos que sea accesible a todas las delegaciones municipales y que todos los técnicos y técnicas y todos los políticos puedan ver cuánto gastan sus edificios, qué tienen contratado, si reduce, cuántas emisiones, porque todo, pues hacerles el cálculo y en la misma base de datos, dando un botón, ven las emisiones. Ven si reducen, si no reducen, si están gastando cuando en teoría, por ejemplo, un colegio que cierra en verano, si durante el verano sigue gastando o no sigue gastando, que lo vean, ¿no? Y eso no solo hicimos la base de datos, sino que una labor intensa en formación a los trabajadores y trabajadoras municipales. En general a técnicos municipales, pero siempre con la pata, como os decía al principio, de una transición energética a renovables, un modelo de bajo consumo energético, pero también donde la energía sea un derecho. Entonces, siempre ha habido un trabajo paralelo con el tema de pobreza energética, de formar a las trabajadoras sociales, de hacer muchos talleres con usuarios y usuarias de optimización de factura, y en esos talleres de optimización de factura les contamos qué es esto del cambio climático, por qué hay que cambiar el modelo energético y cómo pueden gestionar la energía de manera eficiente en casa sin grandes cortes, simplemente no tirándola, ¿no? Entonces, esa labor pedagógica ha estado en todo momento también relacionado con el tema de la gobernanza. Pues otra de las cosas que hicimos fue abrir 2 espacios de participación al tema energético. Uno de ellos con un trabajo focalizado en el tiempo, que duró un año el proceso y que era para crear una ayuda concreta de la luz para asegurar el acceso a la energía. Cádiz tiene la peculiaridad de que tiene una empresa municipal de energía, bueno, en realidad 2, una comercializadora y una distribuidora, y con la comercializadora, pues resulta que en España la única ayuda que hay para pagar para las familias vulnerables, para ayudarles en el suministro eléctrico, es un bono social que solo pueden dar las grandes empresas. Entonces, las pequeñas empresas, aunque tengan personas vulnerables que contratan la luz con ellas, no pueden dar esta ayuda. Entonces, en Cádiz hicimos un proceso participativo con un montón de organizaciones locales, con usuarios y usuarias de asuntos sociales, con técnicos y técnicas municipales,
en las que se crea esta ayuda, que si queréis buscar en internet o a alguien le interesa, se llama cobertura energética anual, que en lugar de hacerles un descuentito en la luz, lo que se le hace es, pasan por un taller de formación en recibo eléctrico, en ahorro energético y todo esto, y una vez entienden en qué consiste la ayuda es una cantidad de energía suficiente para vivir en función del número de habitantes de la vivienda, y para llegar a cuánta energía es suficiente para vivir en Cádiz, pues tuvimos que hacer estudios, un convenio con el Colegio de Ingenieros e Ingenieras, o sea que el proceso duró 1 año y medio y luego en implementarlo hemos tardado casi 3, ¿vale? Pero ahora esa ayuda está en marcha, es una ayuda que no hay en ningún otro sitio, pero ¿qué te da? La energía suficiente para vivir y la potencia contratada suficiente para vivir en Cádiz, ¿vale? En el caso de que la familia se pase de esta cantidad de energía, paga la diferencia. Si no se pasa, paga 0. ¿Vale? O sea, cualquiera que haya oído hablar del bono social no tiene nada que ver con esto, porque es un descuento, tú gasta lo que gasta, que ya veremos, ¿no? Con un límite de kilovatios. Y aquí era como muy pensado y estuvo muy pensado con un proceso participativo de mucha gente pensando y de mucha gente poniendo los límites, lo que sí, lo que no. No salió exactamente lo que en el proceso decía, porque luego tienes la regulación, una ley marco, luego lo tienen que tramitar trabajadoras sociales, la empresa con unos recursos limitados, con un presupuesto limitado, pero es un modelo y un ejemplo de participación en algo concreto, que es asegurar el acceso a la energía por parte de la ciudadanía que se implicó, ¿no? y de las organizaciones que se implicaron. Entonces ahí ese proceso... Perdona, que es que el gato está haciendo todo el ruido que puede para que le dé de comer. No, voy a intentar ignorarlo. Entonces, ese proceso duró 1 año y medio, ¿vale? Y luego vino toda la parte de trabajar esto dentro de la empresa municipal, crear los mecanismos informáticos, bla, bla, bla. Y está en marcha. Y luego, en paralelo, desde 2015 se creó la Mesa de Transición Energética, que era un espacio distinto, era un espacio de participación voluntaria, activa como el otro, pero sin un límite en el tiempo y sin un objetivo en el tiempo. El objetivo era que la gente que quiera participar en promover una transición energética a las renovables, más democrática, el acceso a la energía, que pudiera tener un espacio de hacer propuestas y un diálogo con el ayuntamiento para que esas propuestas luego las haga el ayuntamiento y la empresa municipal de energía, ¿vale? Y ese espacio está abierto casi hasta ahora. Lo tenemos parado por la pandemia. Realmente el no poder vernos, el convertirnos en una imagen, en un holograma, pues no nos ha ayudado, ¿no? Pero durante varios años, desde ahí se han organizado un montón de actividades y era como un laboratorio de participación, no solo por la gente que participaba en él, sino porque ahí la gente que quería promover esto pensaba cómo poder abrirlo a que participara más gente, ¿vale? Y ahí se ha hecho un grupo muy, muy bueno. Si estáis por Cádiz, alguna que quiere conocer a la gente de ese grupo, porque sigue por Telegram y seguimos comunicando, sigue en redes sociales, en el Facebook, informando a la gente sobre cuestiones energéticas, pero ya no está tan activo a nivel de hacer propuestas y que el ayuntamiento las implemente. Pero es un modelo de participación en el que, si de arriba abajo se quiere, se puede mantener. O sea, se puede mantener un diálogo con la ciudadanía y con las organizaciones sociales. Se puede. Otra cosa es que requiere recursos, el trabajo es voluntario, la participación continuada en el tiempo. Al final participa quien tiene el tiempo de participar y el interés y la motivación, y como no hay una motivación ni económica ni académica, pues es muy difícil que personas con poco tiempo o estudiantes se queden participando. Lo que hay es una rotación de gente y una gente que permanece, que es como la que más motivación tiene. Pero es un modelo posible que se puede abrir a nivel universitario, municipal o desde la administración que se quiera también. Y no hace falta una administración. O sea, realmente si hay motivación a nivel de barrio también se pueden crear mesas de trabajo llámalo, en este caso era transición energética, pero no es emergencia climática, llámalo como quieras. La cuestión es generar una comunidad de personas que puedan colaborar y trabajar juntas en propuestas y medidas concretas. Una de ellas principal, la sensibilización y la formación. Y ahí me voy a la tercera cosa un poco relacionada con el tema de hoy que hemos hecho. Importante, porque para mí es la que permite transversalizar esta idea de transición ecológica a las diferentes áreas o ámbitos de vida, ¿no? En el caso de
de Andalucía, ¿no? Todos los municipios andaluces tienen que hacer el plan municipal de clima y energía, lo tienen que hacer, ¿vale? Va tarde, va la ley, no sé qué, pero ya lo tienen que hacer. Nosotros empezamos, no porque fuera obligatorio, sino con el pacto de los alcaldes y alcaldesas, el pacto, vamos, que está promovido por la Unión Europea, pero que no era obligatorio. Y ahí se comprometía a cumplir los objetivos de reducción de emisiones y de la implementación de renovables. Estos pactos, o este pacto, lo que es el marco para que los ayuntamientos empiecen a pensar en esto. Y la primera obligación que tienen es la de realizar un estudio de riesgos y vulnerabilidades e impactos del cambio climático en su municipio, ¿vale? Tienen que hacer este estudio y luego tienen que hacer el plan de acción de qué van a hacer para reducir las emisiones y para implementar el tema de las renovables. Y es una oportunidad muy buena, ¿vale? Nosotros lo hemos tratado de hacer de la manera más participativa, pues ¿cómo? Creando varias comisiones de trabajo, varios foros en los que implicáramos a la ciudad, entre comillas, para que ese plan no se quede en un cajón, para que gobierne y llegue quien llegue, pues ese plan lo tenga como hoja de ruta de los próximos 10 años. Otra cosa es que se consiga, pero se ha diseñado un proceso participativo en el que hay una comisión para todas las delegaciones municipales que tienen que participar y hacer sus propuestas de cómo van a reducir, porque en nuestro caso, siendo conscientes de que hay mucho lavado de cara y de que mucha cortina de humo decimos reducimos las emisiones, pero con cambiar un numerito ya está. No, nosotros identificamos emisiones con consumo energético. Entonces, ya teniendo los consumos energéticos del municipio, que es lo primero que haces, un inventario de consumos reales y de emisiones, ¿cómo reducimos ese consumo? No solo las emisiones, sino el consumo de energía, ¿no? ¿Cómo realmente nos ajustamos el cinturón? ¿Y cómo implementamos renovables? Aquí, no solo contratando certificados verdes, sino aquí. Entonces, ese plan, por una parte, eso, creamos la comisión para implicar a todas las delegaciones municipales, un espacio ciudadano con las organizaciones sociales, un espacio con las administraciones en el que está la Universidad de Cádiz, la zona portuaria, la zona industrial, la Junta de Andalucía, y en el que tienen que hacer sus aportaciones a cómo hacer esto, ¿vale? Y un comité de expertos en cambio climático. Y de ahí, esa hoja de ruta tiene que tener dos patas. Una pata de mitigación, es decir, cómo reducimos realmente las emisiones y el consumo, ¿vale? Estos planes no obligan a reducir de todo el municipio, ¿vale? De todos los sectores del municipio, pero es un principio, ¿vale? En este caso ha sido una iniciativa llevada desde el ayuntamiento hacia abajo y con la ciudadanía más o menos concienciada, pero con una voz no muy audible, ¿no? Digamos que si hay un empuje ciudadano a esto es más ambicioso, esto abarca toda la ciudad, ¿vale? Pero bueno, es un ejemplo de que se puede hacer y es un inicio de ese trabajo. Está la parte de reducción de emisiones, está la parte de concienciación a la ciudadanía y al implicar y al informar tú como ayuntamiento de los efectos del cambio climático en Cádiz, porque lo primero que tienes que hacer es el estudio. Una vez estás informando de cómo va a influir, la gente ya siente un poquito más, no digo mucho, pero la necesidad de hacer aportaciones, ¿vale? Con datos de consumo y datos de impactos, ¿no? Y una vez has hecho esto, haces la hoja de ruta de cada sector, cada servicio, cómo va a llegar hasta ahí. En este caso, en el caso de un ayuntamiento, el transporte público es clave. La energía de los edificios municipales, que ya al principio no ha hecho falta que nos viéramos en el plan para empezar a trabajar para reducir consumo, pero la parte municipal del transporte público ha ido como más hacia el plan, ¿no? Y ahí nos vemos pues que al final no solo es voluntad política, digo, como experiencia a la hora de intentar, porque se está intentando desde hace años renovar todo el transporte público, mejorarlo y hacerlo de más bajas emisiones, pero ahí nos topamos con que, bueno, pues que los autobuses menos contaminantes son mucho más caros. Y ahí nos vemos el problema de los presupuestos. ¿Quién accede? Hay ahora un montón de subvenciones de la Unión Europea para descarbonizar nuestras ciudades y nos encontramos que los ayuntamientos más ricos son los que más acceden a estas subvenciones
porque tienen más recursos técnicos y pueden cofinanciar estas medidas que muchas veces es requisito indispensable de una convocatoria europea, ¿no? ¿Qué parte de dinero pones tú y qué parte ponen ellos? Pues resulta que donde más necesario es y donde más necesario es el transporte público en caso de crisis social y climática, que es los ayuntamientos con más desempleo y con un nivel de vida más bajo, ¿no? Gente, bueno, con mayor necesidad, pues son los que más difícilmente acceden a los recursos. Y así, en términos de participación, os he hecho así un pequeño resumen de lo que hemos hecho desde Ayuntamiento. Yo como activista motivada y con gente empujando también esas medidas, pero no me gustaría dejar de mencionar formas de participación en esto que para mí tienen todo que ver y que son... digamos, no hace falta meterse en un ayuntamiento para estar aportando, ¿no?, a estos temas, ni estar en la universidad. Hay organizaciones que llevan mucho tiempo y que tienen gente, o sea, que son como catalizadores de información, de trabajo, de ilusión y que están muy metidas en este tema. Amigas de la Tierra, por ejemplo, tienen unas campañas de sensibilización, de formación, de sumar esfuerzos, de multiplicar alianzas que a mí me parecen fantásticas, ¿no? Con todo el tema de clima, de energía, de seguridad alimentaria. Y yo, bueno, pues cualquier persona que quiera realmente aportar a esto, que se forme, que se informe, que se implique y que se organice. Y para empezar, aprendiendo de quien lleva muchos años en ello. Amigas de la Tierra, también Ecologistas en Acción, tiene grupos locales que, por una parte, hacen como el trabajo de conservación del entorno local y por otro tienen como también las miras de querer hacer la transformación. En este tema concreto yo encuentro mucha información en Amigas de la Tierra muy, muy relevante. Y luego están las cooperativas de comercializadoras de energías renovables, que son espacios en los que te puedes formar, puedes compartir y puedes ver cómo organizarte con estos temas a nivel local. Y hay una experiencia extraordinaria. En mi caso soy socia de Somenergia también, y en Somenergia hasta ahora había la universidad de verano, de septiembre, que nos veíamos una vez al año, pero era gente de todo el país que está trabajando estos temas de manera continuada y haciendo talleres y organizando charlas e informando a la gente de qué pasa. En este caso es muy enfocado a la energía, pero todo parte de una sensibilidad y de una preocupación por el tema del cambio climático. Lo que pasa es que lo aterriza hacia ese tema porque es un vector de transformación brutal. Hay tanto que se puede dejar de consumir o consumir de otra manera, y ahora con el tema de la energía solar fotovoltaica, las comunidades energéticas y el autoconsumo compartido, es que estar un poquito informada o informado lo cambia todo, porque no es que las tecnologías nos vayan a arreglar la vida, pero que necesitamos tecnologías para mejorar o avanzar en un modelo energético soberano y sostenible. Es así, en este caso concreto, de las tecnologías solar fotovoltaica o solar térmica, ¿no? Las cooperativas, las organizaciones ecologistas y luego el trabajo. Me ha gustado mucho la charla de Inés porque habla también de ese trabajo de barrio imprescindible, de relacionarnos con nuestras vecinas y con nuestros vecinos y hablar de esto, formar, informarnos y aprender de lo que ya se hace, que se hacen muchas cosas, generar este sentimiento de la necesidad de una resiliencia y de un trabajo colectivo para afrontar los retos que vienen. Los retos que vienen no es mañana, los retos que vienen ya son hoy, que ya no se puede pagar la factura de la luz y va a ser mucho peor, ¿vale? Entonces, digamos que también de nuestra experiencia se puede sacar que gracias a los talleres a la utilización de los talleres de recibo como herramienta pedagógica, nosotros hemos llegado a mucha gente a la que le hemos transmitido otros mensajes ayudándoles a ahorrar dinero. Y al final, ese ahorrar dinero es lo que te permite conectar tu mensaje con la necesidad de la otra persona. O sea, a la otra persona le importa lo que le pasa en el bolsillo y normalmente tiene escasos recursos para gastar en esto. Cuando tú le ayudas a alguien a ahorrar, luego lo que le cuentas le interesa un poquito más, ¿no? Entonces, también invitaros a utilizar esa herramienta que no se queda en un taller de bajar un recibo, sino que ahí tú puedes dar otra serie de mensajes y de informaciones. Y voy cerrando, pero para mí la experiencia de estos años al final es haber podido trabajar con mucha gente en la que, bueno, necesitamos generar alianzas amplias y hacer un cambio de modelo cultural y social
no parte por decir mi organización es la mejor o mi partido es el mejor, o al revés, es ver a cada persona, ya sea un técnico municipal, un electricista, la persona que me vende el pan, como una aliada en esto, ¿no? Como una aliada en esta transformación en la que vamos todas en el mismo barco y solas no nos salvamos. Igual si remamos juntas a la hora de proteger los derechos, de avanzar en derechos y de crear medidas que vayan en función de nuestras necesidades y no en contra, pues digo yo que es lo que tiene sentido, ¿no? Que ese remar juntas y el vernos como aliadas y no como lo que también se difunde mucho en la universidad, que es sálvate tú, que esto va fatal, sálvate tú, que ya los que vengan detrás tendrán que remar por lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo con esa invitación al cambio de paradigma, y un cambio de paradigma basado en la cooperación y en la colaboración, en lugar del individualismo y la competitividad. Vaya tela, marinera, ¿cómo nos dejan? Qué sensación más positiva, ¿no? Por un lado es una emergencia, pero aquí nos dan muchas herramientas. Yo no sé si... Muchas gracias, Alba, muchas gracias, Inés, y Marta y Ana, obviamente. No sé si alguna de vosotras quiere hablar sobre lo dicho. Nosotros hemos querido, si os dais cuenta, experiencias como muy distintas, pero a la vez muy parecidas, ¿vale? Se trabaja con un enfoque, ¿vale? Que es un poco el tema que hablábamos al principio, ¿no? Nosotros a lo mejor de Ecotón hablamos de ecofeminismo, pero bueno, nos acercamos a realidades desde ciertos paradigmas, pero lo que sí tenemos claro es que estamos transformando cosas porque es necesario por el sistema en el que nos estamos moviendo. Un sistema que no es solo un sistema económico, yo creo que lo decía antes Ana, no es solo el capitalismo como sistema económico, sino como un sistema cultural, un sistema de relaciones, un sistema que nos aísla del cuidado de la vida, ¿no? Que nos retira y que además eso tiene unas, no sé, la palabra no es ni siquiera repercusiones, sino que tiene unas relaciones directas con los entornos en que nos movemos. No dejamos de ser bichitos vivientes en un mundo viviente que nos relacionamos con lo que tenemos en el entorno y con nosotras mismas pues de determinadas maneras, y que eso es un poquito lo que está fallando, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo, porque por tiempos ya que nos pongamos a daros otro turno de palabra es un poco arriesgado viendo todo lo que tenéis que contar. Entonces, no sé si hay alguien que quiera preguntar. Inés, adelante. No, ¿cómo te llamabas? Que ya no me acuerdo. ¿Alba? Alba, sí, perdón. Alba. No, en cuanto a lo que he hablado, bueno, es una experiencia que habría que copiar en nuestros ayuntamientos, en nuestra ciudad. Pero en cuanto al ahorro energético, nosotros también estamos trabajando el tema del aislamiento térmico de viviendas. ¿Vosotros lo estáis trabajando en cuanto al ahorro energético, Alba? No sé. Sí, desde el ayuntamiento, dices. Sí, no. El ayuntamiento no tiene ruido, no sé si es Paulino. O sea, no tiene la competencia de vivienda, tiene una serie de viviendas municipales, pero no tiene la competencia de vivienda. Y también lo que es, o sea, hay ciudades en las que es súper importante porque hay mucho gasto en climatización. En el caso concreto de Cádiz, el consumo energético en climatización es muy pequeño por el clima que hay en la ciudad. Entonces, no es la principal o la primera medida. La primera medida, para mí, en cualquier lugar, es la toma de conciencia y el conocer cómo se utiliza la energía en tu casa o en tu edificio, y realmente cuando lo ves en datos es que ya te cambias los hábitats porque ves por dónde la estás tirando, ¿vale? Entonces, en los talleres, que es como la primera medida, es lo que donde empezamos. Entiendas cómo es la energía, por dónde se utiliza, y ahí intervengas en eso.
Inés, soy yo el que te está silenciando porque es tu micrófono el que da ruido. Perdona que lo haga de manera sin avisar, pero no quería interrumpir la conversación. Cuando quieras hablar. Decía que en Córdoba hay una empresa municipal de vivienda y ha cogido un barrio, está trabajando ahora mismo en los tejados, las paredes, las ventanas y demás. Pero pues claro, es una empresa municipal de vivienda pública. ¿Vale? ¿Alguien más quiere preguntar, quiere incorporar algo, quiere reflexionar junto a nuestras compañeras antes de que les haga la pregunta final, a la que les voy a pedir la máxima brevedad y... Venga, anímense, hombre, que haya otras voces por ahí. A ver, al azar voy a decir ahí... Ana Almoguera. ¿De verdad no te ha surgido ninguna pregunta? Mijaela, Manu, Pedro, Enrique, Isabel. Bueno, yo tengo una sugerencia, Paulino. Perfecto. De los planes que vais a hacer en las universidades, a mí me parecería importante que hubiera un diálogo entre los planes municipales y los planes de las universidades. Desde el Ayuntamiento de Cádiz se ha invitado a participar a la universidad, pero la universidad manda a un cargo político que cuenta 2 o 3 cosas, pero no hay una vinculación entre lo que está haciendo la universidad y entre lo que se les pide a los estudiantes. Participa, haz propuestas. Bueno, pues creo que esa es una vía de colaboración, no colaboración, sino que para que sirva lo que los planes universitarios se pueden reivindicar que se involucre o que se integren dentro del Plan Municipal de Clima y Energía. Pues yo siempre he sido de la ley del que, Ana, si me permite, yo siempre he sido de devolver la piedra. Es como, estás invitadísima a participar de la redacción de estos planes y proponer efectivamente esa vinculación. Con lo cual, quédate en el curso, quédate en el proceso y lo propones, Alba. Estaremos encantadas de que eso sea así. Ana, adelante. Yo os voy a dejar porque voy notando cómo va cayendo la tarde y me va subiendo la fiebre. Entonces, os agradezco muchísimo, muy interesante toda la charla y me da muchísima pena, pero si no tenéis así ninguna pregunta que me incumba, os abandono. Vamos, cariño, os dejo porque ya os digo, me voy notando cada vez las temperaturas más altas. Muchísimas gracias, muy, muy, muy interesante, tanto Marta como Inés como Alba. Cuídate. Lo he silenciado todo. Perdón. Perdón, mi relación con las tecnologías es a veces muy fructífera y otras veces toda una odisea. Vale, bueno, pues disculpamos, Ana. Yo no sé si mis compis, esto me encanta porque esto parece como mis compis de la universidad están por aquí. Chicos, den la cara, chicas. No sé si alguien más tiene algo que decir antes de que les pregunte, les haga la última pregunta a nuestras 3 activistas. Maribí, ¿no tienes nada? Venga, Andrés. Los documentales que hiciste, de los que has hablado, no, si están disponibles, lo mismo estaría bien tenerlos a mano por tener más cositas. O sea, la primera de las preguntas era esa. Es como, ¿dónde están esos documentales? Ah, bien, genial. Muy bien, Andrés, muy bien. Y os paso el enlace si queréis, pero vamos, Oligopoly 2, el Imperio Eléctrico contra todos. No hay muchos documentales que se llamen así. Y Oligopoly Off, el Imperio, empieza la revolución energética ciudadana. Y ese segundo está dividido internamente en 3 capitulitos para poder hacer videoforum y pones media hora, debates media hora, pones media hora y así, porque al final los hemos hecho para esto, ¿no? Para hacer debate social y que la gente se plantee acciones. Qué genial. Alba, yo te voy a rogar, ¿vale? Porque no he tomado nota y además es un nombre un poco complicado. Si no te importa, me los mandas bien por WhatsApp, por lo que te sea más sencillo, y yo los incorporo al Moodle, a la aula, a la plataforma formativa,
y así están siempre, cada persona que acceda al curso, porque además es curioso porque el primer curso se hizo en noviembre, pero yo he estado asistiendo al curso hasta el último certificado lo di la semana pasada. Te quiero decir que el curso sigue abierto y se sigue haciendo. Entonces, si esto queda incorporado al curso, pues sería genial y como material, ¿no? Porque además nosotros somos de cultura libre, queremos decir, como que todo lo que hagamos sea para su uso futuro y su aprovechamiento de toda aquella persona que se interese, ¿no? Perfecto. Quería que me lo mandara en un sitio donde no se me vaya a quedar porque ahora tengo que dar paso a la gente y no lo voy a poder, pero bueno, intento cogerlos de ahí. Si me haces el favorcito de mandármelo en otra plataforma, WhatsApp o correo, te lo agradezco para que quede ahí y ya mañana me puedo poner a ello, que si no, tengo que estar atendiendo. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Nada. Yo, muy brevemente, Inés, Alba, Marta, ¿vale? Que sinteticéis, os mandé la pregunta más o menos ya. Esto está preparado, esto no van a improvisar. Pero si a sabiendas, ¿no? De que, y además Alba ha terminado lo último que ha dicho es muy importante. En uno de los lugares en donde yo he estado trabajando sobre transformación social lo llamamos acupuntura cultural, ¿vale? Es decir, a veces es como emergencia climática, nos da tanta ansiedad porque es tanto lo que podemos cambiar que hace falta, ¿vale?, ponerle cara a los cambios y sobre todo hacer como exactamente acupuntura, es decir, dirigirnos a puntos concretos porque no lo podemos abarcar todo, porque no podemos, salvo gente muy concreta que lo hace todo muy bien, es decir, consume de estos del barrio, viste ropa que no ha sido usada y además la luz le viene de el sol y además tal y cual, lo hace todo bien. El resto, todas, tenemos un montón de luchas a las que acudir. Entonces, la pregunta es, y esto en vistas, ¿vale?, a que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar herramientas, lo digo sobre todo para la gente que estamos participando. ¿Cuál pensáis que son? 3, 4, 10, las que queráis, pero ¿cuáles pensáis que son como los ejes prioritarios o los que vosotros por vuestro propio interés entendéis que tenemos que enfrentar con mayor urgencia o simplemente por afinidad? No sé, el criterio de por qué decidís eso y no otros a mí no me incumben tanto, sino cuál pensáis que pueden ser ejes de actuación en el cambio climático. Contra el cambio climático, perdón. Que empiece la que quiera. Pues si queréis, arranco yo. Has dicho, es verdad que nos pasaste la pregunta, pero no me la no me acordaba de que teníamos la pregunta, así que sí que va a ser improvisada. Pero bueno, por vincular con lo que estaba contándonos antes de este proceso de elaboración de la declaración del estado de emergencia climática en mi universidad, identificamos unos 6 pilares que a lo mejor es guay compartiroslo, ya que eso pues se identificó en colectivo y demás, y cosas que se podían hacer en las universidades que debían ser como ciertos ejes a tratar, ¿no? Donde cada uno luego se abría y tenía diferentes medidas. Entonces, principalmente era el tema de la energía, revegetación, alimentación, residuos, educación y... se me ha olvidado uno, movilidad. Pero, sin embargo, yo quería ahora concretar o por enfocar el tema de la energía. De hecho, escuchar a Alba me ha confirmado que ahora mismo, o desde hace tiempo, tanto la narrativa de movilizaciones internacionales como la energía como pilar básico, es algo que ahora mismo se está haciendo mucho hincapié, por ejemplo, desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales. Precisamente este viernes, el 25 de marzo, que tenemos las movilizaciones por el clima de Friday for Future en todo el planeta, uno de los ejes principales es el tema de la energía, de los combustibles fósiles. Eso se lleva trabajando, del fin de la economía fósil, se lleva trabajando desde que estoy en el movimiento, que tampoco es tanto, pero desde que estoy en el movimiento internacional de rebelión por el clima, o By 2020 We Rise Up. Hablábamos, nos reuníamos, teníamos llamadas a lo mejor a horas muy dispares porque había que encontrar una franja horaria para personas del norte y del sur global, ¿no?, que nos coincidiese a todos.
y hablamos del fin de los combustibles fósiles, de la revolución energética, del fomento de las comunidades energéticas, de las energías renovables, pero traídas de una buena manera, planificada, que llegue a todo el mundo, que terminar con la pobreza energética, el derecho a la energía, o sea, todo lo que estaba hablando Alba, se lleva moviendo un tiempo y poniendo como una gran prioridad. Yo creo que lo es, la verdad. Así que bueno, y también os comentaba lo de la movilización de este viernes, porque si no me iban a matar. Si no hablaba de que va a haber, y que va a haber en Cádiz, en Sevilla, yo creo que en Córdoba también, en Granada. Así que todas podéis, tenéis plan ya para el viernes, vamos, os lo acabo de dar. Pero sí, creo que si las universidades fuesen pioneras en esa revolución energética, las universidades y el resto de centros educativos, sería fundamental, sería una clave, sería un ejemplo para el resto de administraciones de cómo hay que hacer las cosas. Si es en colaboración con esas ordenanzas municipales y demás, mejor. Pero si no, también aprovechar que las universidades también tienen cierta autonomía y cierta independencia y que actúen allá. Y por cierto, un besito para Mariajo, que ahora que ha puesto la cámara la he visto y me encanta trabajar con ella, con C Cambio y de todo. Y ya está, por ser breve, que ya siempre me alargo. Bueno, sigo yo. Los ejes son los que ha mencionado Marta, para mí. Y hay un eje, bueno, yo he intentado que la intervención mía fuera enfocada a eso, a qué se puede hacer o por dónde tirar. Pero me parece clave el trabajo de barrio y el trabajo con la gente que tengamos alrededor en lo que podamos. Pero es verdad, a veces nos falta formación e información, por eso no, sin ánimo de repetirme, es que hay organizaciones que llevan trabajando estos temas desde una perspectiva social, de derecho, de ecologista, feminista, desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces tienen los temas trabajados, tienen información y de ahí podemos extraer. Pero luego está la parte de compartir y en ese compartir y en ese aprender todas juntas, para mí uno de los espacios de los que más aprendo y he aprendido en este tiempo es de la cooperativa en la que estoy, de Somenería, aunque no tenga ahí dentro un rol de activista, tengo un rol de amante de lo que eso genera a nivel territorial y de lo que eso significa y de las alternativas que ahí se construyen. Y os pongo un ejemplo, también es una empresa que creo que hay que ponerlo en valor de la economía social, en la que, o sea, que está tejiendo esas alternativas y que está construyendo de manera democrática una organización en la que participa muchísima gente, ¿no? Entonces es como un modelo de gobernanza de la energía que que eso sí que sería extrapolable a lo que, al resto del mundo, ¿no? Porque al final, y ahí voy a tener que dar el toque de desesperanza, un proyecto político dura lo que dura las personas que tiran de él, ¿vale? Entonces, mañana llega otra persona a la empresa eléctrica y llega otra persona al ayuntamiento y se carga lo que se ha hecho. O sea, no quiero desmoralizaros, pero es así. O sea, es súper costoso construir, lleva años poner cualquier medida en marcha y es prácticamente inmediato destruir. Y así lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, para mí es importante que no se le fíe todo a las administraciones y a los partidos y que desde la sociedad civil se refuercen las organizaciones que hacen las cosas de manera distinta. Y ahí, por eso, os he querido dar dos nombres de gente que para mí lo hace muy bonito y lo hace desde un enfoque ecofeminista y lo hace aprendiendo y haciendo estas cosas que son tan difíciles, ¿no? Decimos, hay que organizarse, hay que generar tejido social, pero cuando nos empezamos a organizar hay conflictos, las cosas muchas veces no se resuelven de la mejor manera y en estas organizaciones que ya llevan muchos años con esta vocación y gestionando los conflictos, pues también son un ejemplo a ese nivel, ¿no? A nivel de construcción social. Y aquí lo dejo, que muchísimas gracias por el debate, por la información, por la invitación y que cualquier persona, si queréis, dejo mi correo y si tiene dudas o quiere que le mande algo, que me diga. Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marta y con lo que ha dicho Alba. Tengo que coincidir. Y nosotros desde lo más pequeño, como trabajamos desde lo más pequeño, pues aumentar el arbolado en las ciudades, en cuanto a movilidad, andar o coger la bici, el tema en cuanto a la alimentación, el tema de las
granjas, que mucho se ha hablado de ellas. En eso estamos también muy sensibilizados y, desde luego, como somos activistas, pues también tenemos que reivindicar en la calle, juntarnos como fue en la huelga por la cumbre del clima, ¿no? Fue en la que estuvimos todas, ¿no? Que también tenemos que reivindicar, no solo estar activas, que es bueno, pero también reivindicar creo que es importante. Muchísimas gracias por haberme invitado y compartir con vosotras, que ha sido un placer, la verdad. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vosotras. Pues aquí las que tenemos que agradecer somos las que os hemos escuchado por vuestras aportaciones. Yo quiero aportar uno porque es además algo que es como capa y espada de Ecotono, y como sé que Ana lo hubiera dicho porque lo hemos hablado a lo largo y ancho de este proyecto, que es el tema de la sociabilidad. Perdón que estoy apagando un fuego por otro lado. No, todo bien. El tema de sociabilidad, cómo nos estamos sociabilizando, yo creo que eso es fundamental, cómo nos estamos relacionando las unas con las otras, cómo nos estamos relacionando con los entornos, con nuestro hábitat, cómo estamos habitando los espacios, ¿de acuerdo? No solo se trata de que, de si hay, no sé si se trata solo, por ejemplo, en la energía que es fundamental, que no quiere decir que esté por debajo, pero no se trata solo de si las universidades están bien climatizadas y de si tal, ¿tengo espacios para compartir o me es muy difícil? Los espacios que tengo son sillones rígidos que miran hacia adelante y me ponen en una posición de sumisión, o tengo espacios para compartir, tengo espacios para organizarme, tengo espacios para compartir, etcétera, etcétera. ¿Vale? En los espacios que uso, y además Marta antes ponía un ejemplo, ¿no? Es como, creo que era Marta, discúlpame si me equivoco, pero ponía, es como, lo arreglamos y ¡pum! Pues venga, bichitos de esos, yo como vivo en la sierra, eso aquí no lo podemos usar. Los patinetes, ¿no? Es como usamos patinetes, es como, no es más fácil, si ya existe una cosa que es lo público, será, que Alba lo decía ahora en la última intervención, no es mejor apostar por el servicio público, mejorarlo, fomentarlo, darle cabida, y además no solo darle cabida, sino como que en lo público entendamos que hay una forma de relacionarnos, ¿vale? Que es que te quite los cascos y te ponga a hablar con la de al lado para ver, ¿sabes? Es como que todos vamos conectándolo, pero ya digo, poner el énfasis no solo que me enrollo, que yo también no soy periodista, pero, pero también me enrollo como una persianita, es como el tema de la sociabilidad, de cómo nos estamos socializando, cómo nos estamos relacionando las unas con las otras y cómo, qué espacios tenemos para trabajar en común, para trabajar comunitariamente, ¿vale? Que al final está en la base de todo lo que estamos diciendo, pero quería como ponerlo por encima. Como no podemos hacer mucho ruido, quien quiera hacer ruido que lo haga, pero ahí en reacciones hay un aplausito, así que yo voy a pedir un aplausito para nuestras 3 que son las que lo van a recibir, pero en la grabación la podemos hacer también aquí, o si no, recordando el viejo 15M, ¿vale? Muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias, Alba, muchísimas gracias, Inés. Os invito a que sigáis aquí, vamos a conocer muy brevemente, ¿vale?, debilidades y fortalezas de los diagnósticos. Pasa una cosa, Lorena de la Universidad de Cádiz se nos ha puesto malita y yo no me he atrevido a defender un diagnóstico en el que he participado muy sucintamente. Entonces he dicho, mira, lo subimos después, la gente va a seguir en el curso, buscamos otro espacio, respetando un poco también pues que pues, la salud de ella es prioritaria y respetar también el trabajazo que se ha pegado para hacer junto a las compañeras de la Universidad de Cádiz, de hacerlo. Me parecía como... Es decir, yo leer 4 o 5 diapositivas me hubiera costado 0, pero creo que no es merecedor del trabajo que hay detrás de que yo hiciera eso. Entonces, el de Cádiz no lo vamos a ver. Vamos a ver de la UPO y Miguel por ahí me está diciendo que tiene problemas energéticos nunca y tiene cortes de luz hoy en su casa. Entonces, es posible que lo vea, pero que lo veamos con corte. Como María José es la que está más afianzada, que lleva un buen rato con su cámara puesta y está ahí dispuesta, que tiene ya ecoansiedad de exponer su diagnóstico, pues la voy a dejar a ella. Entonces, nada, Mariajo, voy a explicar brevemente en qué ha consistido este diagnóstico y ya le doy paso, ¿vale? Dentro del
del proyecto, ¿de acuerdo? Había un diagnóstico. Este proyecto, es decir, y a nosotros no nos importa, cuando las cosas salen regular no nos importa reconocerlas. Este proyecto dentro de Ecotono ha sido el que ha tenido más, lo voy a decir al estilo Serrano, más trompicones del mundo. Ha tenido muchísimos tropiezos, unos responsabilidad nuestra, otros que no han tenido que ver con nosotros, pero bueno, ha sido un proyecto que ha costado engrasar un poquito la maquinaria, ¿vale? Entonces, el diagnóstico tendría que haber estado para más o menos para mayo de 1994, pero lo estamos terminando ahora, ¿vale? Que es lo fundamental. Lo del 94 es broma, ¿eh? A ver si alguien va a pensar que esto lleva funcionando desde entonces. Pero sí que es verdad que, bueno, ha habido algunas dificultades, lo estamos terminando ahora, entonces no están completos, pero van a quedar maqueaditos para que lo podamos pasar y vamos a hacer incluso una infografía para que los entendamos. ¿Vale? Nosotros no queríamos, hoy no va a ser digamos, la presentación oficial, pero sí queríamos hacer una pequeña presentación. Nosotros lo que hemos trabajado, ¿vale? Desde Ecotono hemos trabajado con las universidades un marco diagnóstico para que ellas hicieran el diagnóstico, ¿vale? Nosotros eso es lo que hemos elaborado desde Ecotono. ¿Cómo hemos hecho este marco diagnóstico? Hemos trabajado con las aulas de sostenibilidad que nos acompañan hoy, que son la gente que voy a presentar ahora, y con organizaciones de la sociedad civil, ¿vale? Que antes no las nombré, pero las nombro ahora. Seguro, como antes, se me va a olvidar alguna, pero bueno, ha estado Salmorejo Rebelde, ha estado por ahí Fridays for Future, ha estado Ecologistas de Nación, ha estado Barrios por el Clima, ha estado Cádiz, Brote Reverde de Cádiz, ha estado Salmorejo Rebelde, creo que ya lo he enunciado, por ahí está participando últimamente Justicia Alimentaria también de Córdoba, ¿vale? Y probablemente me deje alguna. María José, tú que más o menos te acuerdas, si Piensa UPO de la UPO. Si ves que me ha olvidado alguna, pues la nombra. ¿Vale? Y si hay alguien de alguna organización que me haya olvidado, pues que me disculpe, pero yo... Ecologistas de Nación. Esa la he dicho, creo. Ecologistas de Nación, Barrios por el Clima, bueno. Hay como 8 organizaciones y entre todas hicimos este marco diagnóstico, ¿vale? Y entonces ya se ha llevado a las universidades y se ha comenzado a realizar, ¿vale? Entonces, ya digo, este diagnóstico lo que ha intentado es ver de toda la política ambiental en general, de todo cómo funciona el campus, qué se está relacionando con la emergencia climática. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque puede ser que yo diga, si yo compro los tomates a la tienda de aquí, me sale más rentable que si los compro a la gran superficie. Esto no es una decisión tomada, aunque pueda venir bien, ¿vale? En términos de emergencia climática, no es una decisión tomada o promovida por una emergencia climática, ¿vale? Entonces, queríamos ver cuánto se está decidiendo en las universidades en torno a la emergencia climática. ¿Por qué digo esto? Y diréis, bueno, ¿qué más da? Si lo importante es que se haga ya. Pero si lo que hay detrás no es una defensa, ¿vale? O una lucha por la emergencia climática, cuando económicamente convenga otra cosa, lo cambio. ¿Vale? Por eso es importante que detrás de cada decisión haya un argumento que sustente y ese argumento esté basado en lo que estamos diciendo, en que hay una emergencia climática y que tenemos que construir una alternativa para salir del embolán que nos estamos metiendo. Y además, Europa está en zozobra porque nos la estamos viendo venir. Es decir, hasta ahora eran luchas lejanas por los recursos, pero de repente estamos viendo cómo se abre la puerta negra. Yo soy un poco fan del Señor de los Anillos, que alguien me perdone las referencias. Pero la puerta negra se está abriendo. Te quiero decir, ya está más cerca de casa. ¿Vale? Entonces, cuando hemos empezado a ver que ya está más cerca de casa, todavía entramos más en zozobra. Esto no es nada nuevo, solo que está más cerca de casa. ¿Vale? Entonces, por eso es importante que las decisiones se tomen basándonos en esta emergencia climática y no en una decisión del rector de turno porque le convenga más, porque mi primo es el que vende los tomates y los vende allí más barato y me voy a... ¿Vale? Que tengamos esto en cuenta porque hemos hecho ese diagnóstico. Viendo esto, accederemos al diagnóstico completo con más tiempo a aquella persona que quiera verla, pero hoy solo va a haber un abrebocas, ¿vale? En los 20 minutos que nos quedan, nos va a hablar María José... he trabajado contigo y no sé tu apellido, María José Molina. María José Molina, de
el CEI Cambio de la UPO y Miguel Antúnez, si consigue conectarse, de la UCO, ¿vale? Entonces, yo cierro mi micrófono. Estoy aquí, Pau, ¿eh? Vale. Digo, si logras y si no te... Sí. Si Vale. no tienes problema. Vale, ¿Se ve la pantalla? Yo la veo. Vale. ¿Y se ve modo presentación o no? Sí, vale. Bueno, pues... Pero se ve. Se ve, ¿no? Vale, bueno, por la ligera vamos a tener más 4 diapositivas. Como ha dicho Paulino, yo soy María José Molina y, bueno, soy la técnica de medio ambiente de la Delegación del Rector para Campus Sostenible y os voy a presentar un poco las debilidades y fortalezas del diagnóstico. Por poner un poquito en contexto, como muy bien ha hecho antes la intro Marta, que te devuelvo el besito, también me ha dado mucha alegría verte. Pues bueno, por poner un poco en contexto y por qué la UPO está en este proyecto, en diciembre de 2019, pues un poco lo que ha contado Marta, coincidiendo con la celebración de la COP y la Cumbre Social por el Clima, pues la UPO a través del CEI Cambio y en colaboración pues, con Fraides y con la organización Piensa UPO, organizó la jornada No hay Planeta B, que fue un poco por iniciativa de este grupo de estudiantes. Entonces se presentó la adhesión a la Declaración de Emergencia Climática en la UPO, que se aprobó unas semanas más tarde en Consejo de Gobierno. Es verdad, y ahí toda la razón a Marta, que se firmó y fue un poco, pues bueno, como lo que pasa muchas veces en las instituciones, que quedó ahí también un poco en saco vacío. Es cierto que al poco empezó el tema de la pandemia y como institución de enseñanza, pues los esfuerzos se centraron más en temas de cómo resolver el tema de la enseñanza y demás. Y bueno, también coincidió en mitad que había elecciones a rector que se fueron aplazando con todo el tema de la pandemia, pero bueno, en noviembre de 2020 se formó un nuevo equipo de gobierno en la UPO y se crea la Delegación del Rector para Campus Sostenible, que otras veces, como bien también apuntaba Paulo, dependiendo de la persona que esté al cargo del rectorado, pues se vira la política ambiental para uno u otro lado. Esta figura es de nueva creación y he hecho una interpretación mía, creo que es bastante positivo para el campus porque ya hay visibilidad de campus sostenible en lo que la UPO, que antes no estaba. Antiguamente había un vicerrectorado de medio ambiente, estudiantes y demás, pero en la última, en el equipo anterior, esa pata se había perdido. Entonces, pues bueno, la delegación del rector para Campus Sostenible, el delegado es Antonio Gallardo, y en lo que respecta a este proyecto, es una persona que trabaja él a nivel profesional, él es catedrático, pero su vida investigadora, por así decirlo, y de formación, ha estado coordinando el máster de cambio climático y demás. Entonces es una persona que está bastante concienciada con la causa y se cree y quiere hacer políticas de verdad que influyan en esto. Entonces, bueno, pues pretende ser un referente de sostenibilidad ambiental en el ámbito universitario y en el área de influencia. Y para este año y un poco para lo que lleva de mandato, los ejes fundamentales o los objetivos principales que se plantean, pues es el tema de la transición energética, fomento de movilidad sostenible, la conservación de la biodiversidad del campo y la concienciación y educación ambiental, que esto a lo mejor era una de las patas en las que más se estaba trabajando, pero las otras estaban un poquito más alejadas. Y aquí quizás me voy a poner el documento que será más grande, el tema del diagnóstico, por ir un poco a lo que vamos. Como debilidades, aquí tengo que, como decía también Pau antes, este es un proyecto que ha estado ahí a trompicones y en la UPO no ha sido menos, porque hay que estemos trabajando en el área de medio ambiente poco personal. De hecho, mi contrato va en función muchas veces a proyectos y yo no me reincorporé a la UPO hasta noviembre.
Entonces, al fin y al cabo, también muchas veces estar delegado, estar director del CEI Cambio, pero son personas que tienen cargos que no se ponen directamente a hacer un diagnóstico. Esto es trabajo de técnico y bueno, era tarea mía y yo no me incorporaba hasta mediados finales de noviembre. Entonces, una debilidad del propio proyecto es que hay poco personal contratado y nuestro diagnóstico está aún incompleto. Y no sé si cuando finalice el proyecto lo vamos a intentar tenerlo lo más completo posible, pero bueno, ya esto en sí es una muestra de la situación ambiental en relación al tema de la emergencia climática que tiene el campo. Otra de las debilidades detectadas que, bueno, nosotros este año tenemos 8.000 euros para actividades. Que dice, bueno, 8.000 euros está bien, pero contando el presupuesto que tiene una universidad y también el presupuesto que se gasta en otro tipo de cosas, esto es muy, muy poco dinero. Después, otra de las debilidades que hemos detectado, que bueno, el tema del sistema de ayuda, beca y demás, ninguna hace referencia a la cuestión climática, no hay nada que se relaciona con temas de movilidad sostenible, no hay bonos de transporte, las becas que hay están todas relacionadas con temas de estudio. Es cierto que el año pasado con la situación de COVID hubo como un plan, unas ayudas así como de emergencia para personas que estaban en situación de más vulnerabilidad, que igual ahí podría entrar el tema del transporte, pero no se hace mención expresa a ello. Después tampoco se ha identificado planificación sobre efectos en la salud que tengan que ver con el cambio climático y lo mismo pasa con el plan de ordenación intermunicipal. Tampoco se ha identificado una conexión entre las actividades en el ámbito de los residuos y medidas sobre el cambio climático. El campus de la UPO es para quien no lo conozca, es un campus único que está a las afueras de la universidad, pero que está en 3 municipios diferentes. Coge terrenos de Alcalá de Guadaira, de Dos Hermanas y de Sevilla. Entonces, también muy particular porque la gestión de los residuos, dependiendo de dónde estén los contenedores, se encarga un municipio u otro de recogerlos. Pero bueno, la gestión de los residuos es como si fuera en cualquier otro municipio, no hay relación no se contempla nada que tenga que ver con el cambio climático. Después, actualmente, hasta este año no se ha calculado la huella de carbono de la UPO, lo estamos calculando este año por primera vez, estamos en el proceso, lo estamos calculando para el año 2021 y está previsto que lo publiquemos en este año, pero anteriormente y con los años que lleva la universidad en funcionamiento nunca se ha calculado la huella de carbono. Después, mirando el tema de la energía que se utiliza en la UPO, el 23,9% de la energía consumida en la UPO procede de energía renovable, pero esto es un dato que sacamos de las facturas de Endesa. Actualmente, que eso es una debilidad, pero bueno, es el dato que tenemos. Actualmente no tenemos proyectos de autoconsumo energético ni nada, pero bueno, ahora cuando pasa la parte de Fortaleza os comentaré los proyectos que hay previstos. Un dato que a mí personalmente me llamó mucho la atención, que se ha incrementado un 50% el consumo de agua respecto al curso pasado, que ahí tú dices, bueno, tiene sentido porque el curso pasado no había actividad en el campus porque estábamos con la pandemia, pero un 40% respecto a cursos anteriores. Entonces, bueno, sin tener un estudio sobre esto, yo creo que también tiene que ver con los años que hemos tenido de sequía, que tenemos bastantes zonas verdes, que ha llovido menos, se ha tenido que regar más, pero bueno, ya os digo que esto es un poco suposiciones que nos hemos hecho cuando nos hemos encontrado con este dato. Y bueno, no hay conexión con espacios verdes no universitarios. Esto como las principales debilidades que hemos detectado de nuestro diagnóstico incompleto, que vamos a ello para completarlo. Y después, en la parte de Fortaleza, pues bueno, una de las cosas buenas que tiene, que al ser un campus único y que está a las afueras de la ciudad, es bastante manejable en cuanto a tomar medidas que estén relacionadas, pues bueno, con temas de conservación, con movilidad y demás. Tenemos numerosas zonas verdes, tanto naturales como zonas jardinadas y huertos sociales. Los huertos este año han cumplido 10 años que están en funcionamiento.
Esto nos lleva también que haya una gran biodiversidad. De hecho, hay varias publicaciones relacionadas con la biodiversidad, hay una en concreta relacionada con el tema de la flora. Y bueno, el año pasado se hizo el primer BioBlitz, que es como un maratón de biodiversidad y tenemos todos los datos publicados. Este año se va a hacer un segundo BioBlitz. Después, lo que comentaba antes, que el personal que trabaja en la delegación, aunque poquito, pues de verdad se apuesta, es una apuesta real por incorporar medidas que mitiguen y se adapten al cambio climático. Y después, bueno, pues Marta también lo puede decir, o las personas que forman parte de Piensa UPO, que en la parte que nos toca, por lo menos los técnicos, el director de CEICambio, incluso el delegado siempre está abierto a hablar con las propuestas que llegan tanto desde estudiantes como asociaciones y demás. Entonces está abierto a la conversación y a la cercanía a las personas, aunque después, sí, es cierto, y eso no lo vamos a negar, que aunque el trato sea muy cercano, Marta conmigo y yo con Marta, después nos chocamos con la realidad y la burocracia institucional, y eso no nos lo quita a nadie, ¿no? Hay trabas y trámites que tenemos que ir salvando, pero bueno, que vienen de la propia burocracia de la institución. Pero bueno, que el delegado siempre está abierto a sentarse y a tener reuniones con las propuestas que vienen de la propia comunidad universitaria, incluso de fuera, para incorporar medidas que mejoren el tema de la sostenibilidad en el campus. Después se ha detectado que también hay, en el tema de la contratación externa, pues se ha incorporado principios de consumo responsable, sociales, éticos y ambientales en las contrataciones. No se hace una mención expresa al cambio climático, pero está ahí como uno de los criterios. De hecho, hace unos meses hubo un correo directamente de gerencia llamando a que se tuvieran en cuenta estos criterios. En relación a la movilidad, este curso académico, gran parte de los esfuerzos en los que estamos trabajando es el tema de la movilidad. El campus tiene muchas opciones de acceso a través de medios de transporte sostenible. Tenemos autobús, metro, un carril bici. Hemos puesto en marcha una plataforma de coche compartido, que fue también una iniciativa que nació de la asociación Piensa UPO. Y bueno, que esta plataforma es tipo un BlaBlaCar, pero la plataforma se llama Hop Carpool, y ahora mismo es una experiencia piloto y la plataforma no se lleva beneficio de los viajes que haga la gente, porque es también como una especie de startup y tiene subvención, ha conseguido financiación por algunos sitios y ahora mismo no se lleva beneficio por los viajes que se hacen, tipo como el BlaBlaCar, y entonces pues bueno, estamos apostando también por esto. Somos conscientes que a la UPO va a seguir viniendo gente en coche, porque precisamente también que esté a las afueras hace que mucha gente se mueva en coche, principalmente gente que trabaja, gente del PAS, del PDI. Entonces, bueno, como no podemos evitar que la gente deje de ir en coche, pues si en vez de 2 coches viene uno, pues ya hemos reducido el parque de automóviles a la mitad. Entonces, pues bueno, no queremos dejar de seguir apostando también por eso. Aunque bueno, las medidas relacionadas con la movilidad no las he contemplado ahí porque bueno, todavía son ideas, es peatonalizar bastantes zonas de la UPO y que se traslade todo lo que es el tráfico a motor a lo que es las afueras de la UPO y que no haya coches en lo que es el interior. Pero bueno, eso no es una medida que esté cerrada ni concreta, por eso tampoco aparece ahí en el diagnóstico. Temas de movilidad, pues estamos también apostando por la renovación, revisión de los bicicleteros que hay. Se está apoyando esto ahora en abril, mayo, vamos a tener talleres de sensibilización relacionados con el tema de la movilidad, que se trabaje cómo nos movemos, por qué nos movemos así. Vamos a intentar también hacer una especie de diagnóstico de cómo se mueve la comunidad universitaria en la UPO y por qué utiliza unos medios de transporte y no otros, precisamente para seguir apoyando el tema de la movilidad. También el tema de seguridad en el carril bici, porque hasta llegar a la UPO, pues bueno, hay varios tramos del carril bici que pueden generar cierta inseguridad porque están poco iluminados, porque pasa por algunas zonas que están un poco como más desangeladas y demás. Entonces también estamos trabajando con eso y estamos teniendo
conversaciones con la Oficina para la Bicicleta de Sevilla, hay un proyecto de la propia Oficina de la Bicicleta para renovar el tema de, bueno, adecuar el tema del carril bici que va hasta la UPO. Y bueno, pues por ahí bien. Después, en cuanto al tema de vehículo eléctrico, hay 5 puntos de recarga de vehículo eléctrico y están previstos que se amplíen 9 más. Después, en cuanto a gestión, al sistema de instalaciones y eficiencia energética de la UPO, pues es un sistema que fue pionero en cuanto al tema de la eficiencia energética en las universidades, en cuanto al uso y al consumo. Ahí sí que es verdad que hay bastante tecnificación en el campo y bueno, una de las cosas últimas que se ha puesto en marcha es que en las aulas hay contadores de personas presencia. Entonces hay un sistema que en el momento que en un aula no detecta que haya personas durante, no sé si son 5 minutos, se paga automáticamente la iluminación de ese aula. Entonces, puede parecer que es una cosa pequeña, pero en una universidad que es tan grande y que hay tantas aulas, esto supone un ahorro energético importante. Después, en este curso se van a lanzar 2 licitaciones de autoconsumo energético para poner en el campus pequeñas instalaciones fotovoltaicas. Vamos, digo pequeñas para las dimensiones que puede tener una fotovoltaica, pues una pequeña parcela que ahora mismo la cultivan de girasol y demás, pero que forma parte de los terrenos de la UPO. Y bueno, se van a sacar 2 licitaciones para ir un poco, bueno, la debilidad que veíamos antes de la energía consumida, porque para que no sea todo el punto de energía que nos venga de fuera de Endesa. Después, bueno, en cuanto a temas de zonas de sombreado, pues hay 4 aulas al aire libre que se han puesto en marcha este curso. Es verdad que esto es un proyecto que estaba en mente, llevaba bastante tiempo, pero que bueno, que se ha acelerado con todo el tema de la situación de la pandemia. Pero bueno, el campus es verdad que es agradable y ofrece que cada vez haya más clases al aire libre. Y después, pues bueno, también zonas de sombreado para que facilita que la gente haga vida en el campo y no esté en el interior. Y después, pues como la parte social y otras iniciativas que funcionan en el campo, más allá de las personas que trabajamos en la delegación, pues dentro de la UPO hay una radio universitaria que es Radio La Vide, y dentro de Radio La Vide pues hay un programa que está dedicado exclusivamente a cuestiones relacionadas con la sostenibilidad ambiental, que se llama Mundo Sostenible. Yo también participo en ese programa de radio y bueno, ahí damos voces a otras iniciativas que a lo mejor desde el punto más institucional no tienen cabida, pero le damos cabida a través de Mundo Sostenible. Y bueno, tenemos una asociación que concretamente de la UPO, que es Piensa UPO, que es con la que estamos la mayoría, vamos, estamos en constantes conversaciones y demás, pues para apoyar en las propuestas que nos hacen y bueno, y escuchando las cosas que van viviendo ellas desde su perspectiva como estudiante y como también personas que habitan en el campo. O sea, ha sido la fortaleza que hemos detectado, pero ya os digo que esto es un mini análisis de un diagnóstico incompleto todavía. Y ya está. Que no es poco. Que no es poco. Hombre, no, está muy bien para saber los trompicones que hemos tenido. Demasiado. Demasiado. Oh, Miguel, te veo hoy con otra cara. Eres otro. Sí, que fuera de la oficina eres otro. Que nada, muchas gracias. ¿Y hay gente de la UPO por aquí? ¿Hay alguien que sea de la UPO? Que levante la mano. O sea, ¿conocíais algo de estas cosas? ¿Os suenan? ¿Son nuevas para vosotras? O...
Todo lo que obtengo es un movimiento de cabeza que entiendo que no son perritos de cabeza en movimiento, sino que están diciendo que sí, entiendo. No he conseguido, salvo 2 personas, no he conseguido que ninguna hable. Espero que para los próximos talleres os vaya a ver obligados a hablar. Vale, Miguel, ¿qué hacemos? Proyecto yo, ¿sabes lo que pasa? Que lo que me has mandado no soy capaz de abrirlo con ningún programa. Es una cosa extrañísima. ¿O lo abres tú o cómo? No, lo abro yo y mientras esté aquí, pues estoy aquí. Si no, si veis que de repente desaparezco, pues es que tengo, no sé por qué, hay problemas con la electricidad en el edificio o el barrio o no sé dónde. El caso es que no sé si será el colapso ya o qué. O que hay que pagar la factura, a veces simplemente eso. Bueno, la factura del barrio. Pues mío no es. Eso está seguro. Bueno, voy a compartir, ¿vale? Yo he sido más escueto que María José. Me voy a centrar mucho en... ¿Se ve? Sí. A ver. Es que Se ve quiero pequeñito. compartir. Sí, lo quiero poner en grande aquí, ¿no? ¿Ahora? ¿Mejor? Ahora. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues que como decía, he sido más escueto que María José y bueno, mi idea es simplemente comentaros lo más básico del diagnóstico porque seguro que vais a tener acceso a él más adelante y seguro que os empapáis de él y os leéis con ganas todos los datos que hay muchísimos datos, ¿vale? Igual que en el caso de la UPO, la Universidad de Córdoba también se unió al compromiso de la iniciativa mundial que fue, creo, en 2019, de los centros de educación superior sobre el estado de emergencia climática impulsada por la ONU. En este caso, pues bueno, pues lo que se intentaba era un compromiso que se podía elegir entre 2030 y 2050. En la Universidad de Córdoba se optó por el 2040 para ubicar ahí una fecha para la neutralidad en carbono. Aumentar y comprometerse a aumentar los recursos para investigación y también para el apoyo a los programas de educación ambiental de las universidades, ¿vale? Es un poco el compromiso que ya actualmente se ha materializado en una hoja de ruta que se aprobó recientemente también para poner en marcha distintas iniciativas que bueno, algunas de ellas ya estaban viendo la luz y otras pues siguen desarrollándose poco a poco, ¿no? El diagnóstico ha sido un proceso muy interesante y doy las gracias a Ecotono por organizarlo porque ha sido un proceso súper interesante y seguirá siéndolo porque nos va a servir muchísimo este diagnóstico que ha implicado, bueno, pues a distintos agentes dentro de la universidad, desde protección ambiental a nosotros como aula de sostenibilidad, pero también a contratación, a la dirección de eficiencia energética, a cooperación, a distintos agentes que de una manera u otra tienen relevancia, ¿no? A prevención de riesgos también, que sea, bueno, pues hay distintos agentes a los que como mínimo se ha preguntado algún punto y bueno, pues se ha tenido en cuenta a la hora de confeccionar todo este diagnóstico. La mayoría de los datos sí que es verdad que los manejábamos ya, que los teníamos bien almacenados de manera propia o los conocíamos y simplemente hemos tenido que recopilar. Pero nos ha servido para actualizar y reorganizar esos datos con la perspectiva de cambio climático, ¿vale? Con esa perspectiva de emergencia, que es una perspectiva que a veces, bueno, ahora después reflexionaremos sobre eso, pero que creo que es difícil todavía priorizar en las organizaciones y las instituciones públicas. ¿Vale? Pues vamos a ir viendo un poco algunas de las fortalezas, en primer lugar, que hemos detectado
y que, bueno, yo he hecho aquí un resumen, ¿vale? Un resumen de lo que creo que es lo que veo más interesante, ¿no? En primer lugar, el compromiso institucional, que no solo se ha quedado en el papel, sino que se está dando, para mi gusto, un poco lento, pero bueno, se está dando pie a acciones, así que el compromiso institucional, bueno, se puede dar por más o menos suficiente, no digo ya otra cosa, pero bueno, más o menos, comparado con otras instituciones que también conozco y demás, pues la verdad es que, bueno, está ahí ese compromiso y se está dando frutos. Que hay una buena producción científica relacionada con cambio climático, eso es importante también porque ayuda mucho a centrar muchas veces los esfuerzos de algo en lo que se conoce, ¿no? Pues buena parte de la comunidad universitaria está investigando sobre ello, pues por tanto es más fácil llegar a esas personas porque ya están formadas y ultraformadas en ese ámbito, ¿no? Hay un equipo técnico suficiente y formado, eso en la Universidad de Córdoba estamos bastante contentos al respecto y bueno, pues eso ayuda mucho también a coordinar, a impulsar y bueno, a aterrizar muchos de los compromisos institucionales, etcétera, ¿no? Hay distintos agentes implicados y dispuestos también, que no solo tienen que ver con la parte más ambiental, sino también con otros ámbitos dentro de la universidad, y esos agentes pues siempre son aliados en cualquier cosa que se ponga en marcha. Así que por ese lado también creo que es una interesante fortaleza para iniciar caminos nuevos, de más ambición, etcétera. Hay un buen trabajo avanzado. El cálculo de la huella de carbono en la UCO se realiza desde 2014 con datos de 2013, así que tenemos huella de carbono desde el año 2013, ¿vale? Y bueno, ese recorrido ahora se ha materializado también en el registro del Ministerio. El registro se ha hecho ya por fin, que ha costado muchísimo, pero por fin ya está registrado también en el Ministerio. La garantía de origen renovable en el contrato de electricidad también creo que es un trabajo que ayudó hace ya unos años a centrar, bueno, a centrar los esfuerzos en otros ámbitos. La vinculación de la gestión y la educación ambiental es algo que tenemos muy presente en la Universidad de Córdoba y ayuda mucho a materializar estrategias combinadas que no solo respondan a la parte de gestión, dejando de lado a la educación y al revés, ¿no? Siempre que utilizamos campañas de educación ambiental, etcétera, es de apoyo a la gestión y entonces esa vinculación hace que las cosas sean más prácticas a la hora de abordarlas, ¿no? Esos problemas ambientales que tenemos en la universidad, pues se abordan de una manera más eficiente con esa doble vertiente. La implicación y la participación de buena parte de la comunidad universitaria es muy de destacar. Sobre todo desde el nacimiento del programa Trevor, que es un programa de mejora del desempeño ambiental en el trabajo voluntario, en el que cualquier unidad dentro de la Universidad de Córdoba se puede adherir y inicia un proceso de mejora continua y cada vez en complejidad creciente por 4 niveles, que son las hojas del Trevor. Y bueno, con esto ayuda mucho, por un lado, a conseguir mejoras en la gestión ambiental, en el desempeño del trabajo, sea el trabajo que sea. Y por otro lado, nos ayuda también a sensibilizar de manera práctica a buena parte de la comunidad universitaria que participa en este programa. Otro tema que creo que es una fortaleza es la tendencia a integrar el trabajo de distintos ámbitos. Esa tendencia se ha visto sobre todo materializada con el primer plan de sostenibilidad ambiental. Con ese primer plan no solo se ha quedado en dar tareas que hacer al órgano de protección ambiental, sino que ha implicado a muchos más órganos dentro de la universidad que tienen algo que decir al respecto, ¿no? Y que tienen posibilidades de tener implicación, influencia en el ámbito del medio ambiente, ¿no? Dentro de la universidad.
Bueno, aquí sin un vistazo rápido al alcance 1 y 2 de la huella de carbono, y veis cómo en el alcance 2 de repente desaparece porque la garantía de origen renovable hace que el cálculo de la huella de carbono pues sea cero. Sabemos que eso es un poco de trampa en la realidad, así es, pero el cálculo actual de la huella de carbono, como está normatizado, se dice, normalizado, pues realiza eso, ¿no? Aunque nos lleguen los mismos electrones que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Pero bueno, es una manera también de que ayude también a que ese alcance 1 sea el centro de nuestro interés ahora mismo. El alcance 1 es el que tiene que ver con las emisiones directas propias de la universidad, ¿vale? No que no vienen del consumo de electricidad, sino de las directas propias. En cuanto a la electricidad, sí es verdad que igual que ha comentado María José, en la UPO, pues en la Universidad de Córdoba también se está iniciando proyectos para el autoconsumo, ¿vale? Un proyecto sobre todo muy importante para el autoconsumo del campus de Rabanales, que dará casi cierta autonomía al propio campus. Entonces, es un proyecto bastante importante y que se está intentando sacar lo más rápido posible porque, de alguna manera, también la parte económica hace tirar de esto bastante. Y bueno, centrándonos también en las principales debilidades, que analizándolo de manera crítica, ¿no? No se visibiliza expresamente el cambio climático en el trabajo técnico, no es algo que estemos visibilizando continuamente, sino que trabajamos más por ámbitos, por residuos, por biodiversidad, por educación, pero no el cambio climático es algo que sí que está presente de manera transversal, pero no se visibiliza como un ámbito de trabajo concreto. Eso, bueno, es quizá una cierta debilidad porque, bueno, quizá habría que darle más visibilidad al cambio climático como idea, ¿no? Y como fenómeno que está ahí presente, ¿no? El trabajo en algunos ámbitos no se relaciona con su huella de carbono y eso es algo que es una pena porque la huella de carbono la tenemos ahí calculada y nos sirve de mucho, es un indicador muy importante en la universidad, pero sin embargo no tenemos una interrelación con los ámbitos de la gestión ambiental. Es decir, no sabemos, por ejemplo, la huella de los residuos. ¿Cuál es la huella de los residuos? ¿Cómo está influyendo los residuos concretamente en la huella? Y luego unas cosas que tienen mucho que hay que plantear, ¿no? Que hay que plantear que son las dificultades intrínsecas de una organización como una universidad. En este caso, la Universidad de Córdoba, la baja participación del alumnado, cada vez más acuciante y frustrante, porque a nosotros nos encantaría que el alumnado se organizara y empujara mucho más en muchos de estos ámbitos, que pidiera, que demandara y que bueno, muchas veces el personal técnico se siente a veces solo demandando ciertas cosas cuando si hubiese una presión por parte del alumnado también, pues seguramente por las altas esferas, digamos, pues se vería de otra manera también, ¿no? Vendría también de otra manera también esa presión, esa demanda. Luego, la gestión de la movilidad es algo súper complejo, muy complicado de realizar, porque los medios para esa movilidad no son propios de la Universidad de Córdoba. Entonces, tenemos continuas demandas de mejorar el transporte público, pero el transporte público no depende de la universidad y, por tanto, es muy complicado gestionar eso. Sí que hacemos periódicamente, analizamos el reparto modal de cada uno de los campus de la universidad. Tenemos 3 campus muy diferenciados. Y bueno, pues intentamos actuar dentro de nuestras posibilidades en cada uno de esos ámbitos, pero la experiencia es que la movilidad es un ámbito que se nos escapa, la gestión de esa movilidad se nos escapa ahora mismo casi por completo. Podemos hacer
esfuerzos en promocionar el transporte público, promocionar la bicicleta. Tenemos préstamo de bicicletas, tenemos carril bici que difundimos, que hacemos actividades, etcétera, pero es muy complicado en la gestión de la movilidad. Y luego una cosa que está en el meollo de la cuestión de muchas de las organizaciones que intentan comprometerse con el cambio climático, que es que entra en contradicción con sus objetivos de crecimiento. Y igual que los países que quieren hacer crecer su economía entra en contradicción con sus objetivos climáticos, si una universidad lo que quiere es tener cada vez más alumnado y cada vez más investigación, porque ese es el objetivo de la universidad, y a su vez quiere decrecer en emisiones, entra en contradicción. Puede hacer que decrezcan las emisiones per cápita, pero en total, seguramente, si aumenta edificaciones, aumenta alumnado, aumenta investigación, aumenta actividad, aumenta residuos, etcétera, eso entra por naturaleza en contradicción. Entonces, una idea ahí que dejo yo, aterrizo yo aquí a última hora y suelto esta bomba, pero es importante tenerlo en cuenta para analizar toda la situación, ¿no?, de las universidades. Y luego el hecho de la debilidad, una de las debilidades más importantes es que necesitamos subir al nivel estratégico para que los indicadores de cambio climático, en este caso sobre todo la huella de carbono, sean parte de la toma de decisiones al máximo nivel. Es decir, que si se tiene que decidir hacer o no hacer un edificio o qué tipo de edificio hay que construir, pues la huella de carbono esté presente desde el minuto cero. Eso creo que es una debilidad que hasta ahora no se toma en cuenta. Sí que hay ciertas buenas prácticas, digamos, que sí se incorporan, como la eficiencia energética, etcétera, pero quizás hay que ir, sería lo suyo, lo ideal, sería ir mucho más allá, ser mucho más ambicioso y que formara parte de la toma de decisiones, no solo a la hora de elaborar un diseño arquitectónico. En este caso estoy poniendo de ejemplo el edificio porque es algo muy impactante, ¿no? Pero sino en el hecho de decidir si se hace o no se hace. Hasta ese punto sería lo ideal, ¿no? Eso es un poco lo que he analizado yo después de hacer ese diagnóstico, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias y nada, estoy a vuestra disposición. ¡Bravo! Muchas gracias, Miguel. De nada. Eso te iba a decir, digo, si dejas de compartir nos vemos las caritas mejor. Bueno, son las 8 y... ¿qué hora? Las 8 y casi 20. Alba nos ha tenido que dejar, se ha despedido. Yo no sé si alguien quiere hacerle algunas preguntas. Yo no voy a decir nada más, salvo un par de cosas al final, para no entretener más, porque bueno, intentamos siempre ser respetuosos con los horarios, pero bueno, a veces pues se nos pasa. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerles a nuestras compañeras, a nuestro compañero Miguel, María José? Me veo con retraso. Vale. Bien. No vamos a... Ya digo, no voy a extender. Iba a hacer una especie de resumen y demás. Eso sí, voy a terminar de grabar.